y se termina utilizando para diversos fines ajenos a la guerra contra la subversión, fines políticos, de ajuste de cuenta entre facciones, o como dice, instrumento para alcanzar ventajas personales. Incluso destaca una suerte de feudalización en las prácticas del gobierno que, dice, retrotraía el funcionamiento efectivo del Estado, tanto como de la sociedad, a pautas mucho más primitivas que las requeridas por una nación en el tardío siglo XX. Es decir, tiene esa especie de visión histórica de retrotraerse a formas casi previas a la misma conformación del Estado. Pero entonces yo traigo un poco estas dos visiones, ¿no? Por un lado, un aparato burocrático eficientemente organizado, sometido a una unidad de mando, con la ejecución de un plan sistemático de exterminio, con criterios uniformes aplicados a quienes debían ser los blancos, específicamente de ese plan. Por otro, la instauración de un sistema de poder absoluto que otorgaba una amplia impunidad a sus ejecutores y en la que los procedimientos terroristas que todos ejercían se aplicaban con una amplia discrecionalidad e incluso incrementaban los propios factores de descontrol y facciosidad que ya estaban presentes en el conglomerado militar. Seguramente cada una de estas visiones contiene una parte de la verdad y hay mucho que investigar, incluso en el terreno más empírico, ¿no? de esos procedimientos, en cuanto, bueno, el número efectivo de detenidos, cuántos fueron asesinados, cuántos fueron liberados, en fin. Todo eso me parece que forma parte de una investigación empírica, si es que se quiere sostener desde el punto de vista histórico la categoría de genocidio en términos comparables a lo que han sido los genocidios conocidos del siglo XX. Pero a mí me interesa, y acá paso a otro punto, destacar otro problema en esto que tiene que ver con las condiciones previas entonces al momento de la ruptura del orden estatal, digamos. El discurso y la mentalidad que habilitaba el terror represivo, ¿no? Es decir, porque hubo condiciones previas en un sentido que quizás no se acentúa suficientemente. No solo hubo condiciones previas en las estructuras organizativas, los lugares, la metodología, bueno, todo esto que ha sido señalado. A mí me interesan las condiciones previas en los actores. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo se forma a los sujetos? ¿Cómo se forma a los sujetos, a los ejecutores de una metodología, terrorismo de Estado, genocidio? Insisto, no pongo ahí el punto, que evidentemente va más allá de los límites, incluso de los límites para los cuales han sido formados como represores o como fuerzas de seguridad, llámense militares, policía, penitenciarios, etc. Es decir, ¿cómo se forman sujetos y cómo se justifican prácticas que van más allá de los límites habituales? Tortura, humillación de los cuerpos, exterminio, desaparición de los restos. Y no como una práctica esporádica, sino como una práctica habitual y prolongada, ¿no? Entonces, esas son preguntas que para mí no se formulan bien desde la insistencia en la tecnología, que es lo que ha predominado en estos usos de la categoría de genocidio. Es decir, la pregunta por la formación de los genocidas en todo caso, ¿no? Y no solo ni principalmente los jefes, sino los agentes menores, los subordinados, los colaboradores de distintos niveles, los engranajes, sin los cuales evidentemente ese plan ese sistema no puede funcionar. Y eso de nuevo requiere desplazarse de la estructura y del Estado hacia la sociedad, ¿no? y hacia las condiciones políticas, ¿no? Es decir, no basta con decir la doctrina militar de la contrainsurgencia, la bendición de la iglesia, el discurso de las dirigencias. Me parece que hay que también incluir, sobre todo allí donde muchos de estos ejecutores, como queda en evidencia en los juicios, etcétera, pertenecen a los estratos llanos de la sociedad, policía, penitenciarios, suboficiales, etc. Y entonces ahí vuelvo a este punto que discuto de la idea de una sociedad considerada como víctima del terror y del terrorismo, y contrapongo la idea de una sociedad que también ha alimentado, digamos, la formación de los actores
para la realización de este plan, ¿no? Y veamos lo del peronismo, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque Pilar lo incluía incluso en su reflexión, que insisto, yo de base comparto acerca del terrorismo de Estado, que no empezó con Perón, digamos, no empezó con Isabel, ni menos con Perón. Pero yo diría lo siguiente, bueno, yo lo expongo en mi último libro, diría, la dictadura o el sistema dictatorial de represión innovó, de acuerdo, absolutamente, innovó en el terreno de la metodología y de la regularidad de esa metodología y de la, si ustedes quieren, de la organización que permitió entonces desarrollar en un lapso de un poco más de 2 años, digamos, esa extensa masacre, como se la quiere llamar. Pero no innovó en el terreno del discurso. El discurso sobre la subversión estaba absolutamente construido ya en 1974. Pongo algunos ejemplos. Bueno, desde 1974, Perón es el gran enunciador en el marco de lo que sucede con la agudización de conflictos en el peronismo, de una nueva representación de la guerrilla. Dejó de ser una juventud maravillosa, fue presentada como una organización criminal, financiada y dirigida desde el exterior. Organizaciones terroristas, carácter apátrida, organización terrorista, complot internacional, la apelación nacionalista, el argumento sobre las debilidades de la ley para reprimir las nuevas formas de la insurgencia, la idea de que la violencia guerrillera fue la que inició el conflicto y obligó a las fuerzas del orden a responder a ese conflicto, todo eso está en el discurso, en realidad en el primer discurso, que es el que después se conoció como las instrucciones reservadas, ¿cómo se llama? Documento reservado, que inmediatamente Perón expone después del asesinato de Rucci a las autoridades del partido. Insisto, no estoy diciendo que el terrorismo de Estado empezó con Perón, lo que quiero decir es que entre las condiciones de la implantación de ese plan de represión generalizada y de exterminio estuvo la construcción del discurso y la construcción de los actores, porque ¿qué es lo que me interesa destacar? Que entre las condiciones que hicieron posible lo que no debió haber sucedido, para retomar esa categoría de Hannah Arendt, está esa construcción política de la subversión, no tecnológica, no el método, que sin duda tuvo un efecto sobre sectores de las fuerzas de seguridad, mayormente a cargo de las prácticas de terror. Muchos de esos integrantes de las fuerzas de seguridad, como la mayor parte de la sociedad, había votado a Perón. Por lo tanto, quiero decir, Perón, el peronismo, es decir, lo que se reorienta en el interior de ese conglomerado del Gran Partido Popular, debe ser colocado también en las condiciones de la producción de ese acontecimiento. Me parece que todo eso queda como oscurecido cuando se ve solamente el acontecimiento, la acción estatal, la verticalidad de una decisión que se impone sobre grupos y sobre la sociedad. Tercer punto, la dominación de la dictadura no fue solo terrorismo o genocidio. Esta es otra cuestión que me parece que hay que destacar, sobre todo cuando se habla de dictadura genocida. Los trabajos disponibles, ¿qué es lo que muestran? Una maraña de acciones, iniciativas, proyectos de largo plazo, en fin, una serie de cosas que iban más allá de la ejecución de esa masacre, ¿no? En todo caso, colocaban esa masacre como condición de otras cosas que pretendían hacer en la sociedad o realizar y conseguir en la sociedad. Es decir, marchas y contramarchas, los conflictos son sabidos, bueno, incluso los conflictos políticos que llevan a... Todo eso, en general, está en las historias políticas de la dictadura.